Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. China acusa a Estados Unidos de violar su último acuerdo comercial y anuncia que tomará medidas para defender sus intereses. El Ministerio de Comercio chino respondió con un comunicado en el que rechaza la afirmación del presidente Donald Trump de la semana pasada de que Pekín ha violado el acuerdo pactado en Ginebra el mes pasado. La disputa amenaza con poner en peligro las relaciones comerciales, aunque Trump expresó el viernes su esperanza de hablar con el presidente chino Xi Jinping. China acusa a Estados Unidos de imponer unilateralmente nuevas restricciones desventajosas, entre ellas nuevas directrices para el control de las exportaciones de chips de inteligencia artificial, restricciones a las ventas de software de diseño de chips a China y la retirada de visados a estudiantes chinos. China y Estados Unidos se acusan mutuamente de romper lo acordado y vamos a tomarle el pulso a esta disputa con mi colega Ana Nieto, a quien tengo el gusto de saludar en Nueva York. Ana, qué gusto saludarte. Se abre la distancia entre ambas potencias, los mercados reaccionan. ¿Qué salidas hay? La Casa Blanca espera que esta distancia se reconduzca, que se acorte después de que Donald Trump hable por teléfono con el presidente chino Xi Jinping. Desde el Ejecutivo se ha asegurado que esta llamada se va a producir esta misma semana, pero no se ha dado detalles de la agenda, con lo cual es posible que todavía no esté programada. Sería la primera vez que hablen los dos desde el 17 de enero, apenas unos días antes de que Trump tomara posesión de su cargo como presidente. Y toda esta tirantez llega cuando además Trump anunció el viernes que los aranceles al acero se duplicarían del 25 al 50% a partir del 4 de junio, en apenas 2 días. Es una decisión que ha tomado mientras la mayor parte de sus socios comerciales están sentados en las mesas de negociación para llegar a acuerdos comerciales con Estados Unidos, y coincidió con el segundo anuncio sin detalles sobre el futuro de US Steel con la japonesa Nippon Steel, una compra frustrada desde hace más de un año y medio y que se supone que iba a traer una inyección de capital a la siderúrgica estadounidense, una situación que todavía sigue en el aire. Los índices de los mercados de acciones estuvieron sin rumbo, cerraron con escasos avances hoy. El mercado de la deuda, que preocupa cada vez más a los grandes financieros, cerró también a la baja, y el dólar también cayó a niveles no vistos desde hace 2 años. Bueno, Ana, son varias preocupaciones las que se acumulan y se espera incluso que tengan un impacto inflacionario en los Estados Unidos, que aún no se ha trasladado necesariamente a los datos, pero hay evidencias de que la guerra comercial perjudica de momento a quienes el presidente quiere ayudar. ¿Qué datos tenemos del sector industrial, Ana? Sí, por tercer mes consecutivo, en mayo, la actividad manufacturera cayó según el índice de gestores de oferta y amplía así su contracción, algo que en muy buena medida ocurre por los cambios en la política comercial y los efectos que esta tiene sobre las cadenas de proveedores, la incertidumbre y la confusión que está complicando la marcha normal de los negocios. Trump quiere penalizar las importaciones con aranceles y no deja de explicarlo para que la producción se traslade a Estados Unidos y rehacer así la base industrial del país. En cualquier caso, lo que se está haciendo está teniendo un impacto negativo. Los comentarios que se recogen cuando se recuperan los datos sobre el índice muestran que pocos exportadores están absorbiendo los aranceles, los están pagando los estadounidenses. Ana Nieto, desde Nueva York, muchas gracias por estos análisis y hasta la próxima. Gracias. Y nosotros seguimos en Estados Unidos porque los recortes a programas de seguridad social impuestos por esa nueva ley fiscal y presupuestaria impulsada por Donald Trump generan grave preocupación entre 6 ganadores del Premio Nobel de Economía, según manifestaron ellos mismos en una carta abierta publicada este lunes. Para los laureados, el plan tiene prioridades invertidas porque reducirá los ingresos del 40% más pobre de la población en los Estados Unidos. En concreto, afectará programas de salud como Medicaid y Medicare, así como los beneficios para compra de alimentos para la población más vulnerable. Este lunes empieza la discusión del megaproyecto presupuestario de Trump en el Senado. Acuerdo que tiene repercusiones también en el siguiente tema, y es que de acuerdo con el Banco de México, las remesas de dinero a este país cayeron un 12,1% en el mes de abril. La mayor parte del flujo del dinero proviene de los migrantes en Estados Unidos. En contraste, en noviembre de 2024, las remesas familiares aumentaron el 10,6% respecto del mismo mes del año anterior.
Sin embargo, las amenazas de deportaciones masivas asustan a los extranjeros, principalmente en los barrios latinos. Asimismo, el megaproyecto de ley presupuestario de Trump, que es debatido en el Senado, tras ser aprobado por la Cámara de Representantes, contempla un impuesto a las remesas del 3,5%. Y repasamos a esta hora otras noticias económicas destacadas de la jornada. La Comisión Europea impuso este lunes una multa de 329 millones de euros a las firmas de reparto de alimentos a domicilio, Delivery Hero y Glovo, por formar juntas un cartel. Bruselas acusa a estas compañías de intercambiar información sensible, repartirse mercados y ponerse de acuerdo para no quitarse empleados. El comportamiento contrario a las normas europeas comenzó en julio de 2018. Los precios del crudo se disparan más de un 4% después de que la OPEP Plus mantuvo sin grandes cambios su aumento de producción a 411.000 barriles diarios. Los futuros del Brent sumaban un 3,63% a $65 por barril y el petróleo de Texas abrió este lunes con una subida del 4,6% a los $63,58. En Argentina, la justicia suspendió de manera provisoria la aplicación del artículo firmado por el presidente Javier Milei que limitaba el derecho a huelga de los trabajadores de diversos sectores. El Juzgado Nacional del Trabajo número 3 consideró que podría vulnerar garantías constitucionales como la libertad sindical y el derecho a huelga establecidos en la Constitución. Y el Fondo Monetario Internacional expresó su preocupación por lo que llamó graves desequilibrios fiscales y externos que enfrenta Bolivia. Calificó de insostenible la combinación de políticas e instó al gobierno de Luis Arce a tomar medidas urgentes ante la sobrevaloración cambiaria y para fortalecer sus reservas internacionales. El fondo advirtió que la inacción podría conducir a un ajuste doloroso y manifestó su disposición a apoyar a las autoridades locales. El llamado del organismo coincide con la crisis de desabastecimiento de carburantes, entre otros, que enfrenta Bolivia desde hace meses, lo que ha desatado protestas en varias localidades. Bolivia importa cerca del 90% del diésel y más de la mitad de la gasolina que se consume en el país. Este lunes, manifestantes se tomaron las calles de La Paz para exigir la renuncia del presidente Arce y exigir que se atienda a la economía. Y para ampliar este tema, nosotros invitamos a la economista jefe de Dominus Capital, Michelle Lavé, quien nos acompaña desde Santiago. Señora Lavé, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, ¿cómo pasa Bolivia de ese milagro boliviano a esta sucesión de crisis que vemos ahora? Muchas gracias, muy buenas noches. La verdad es que el Fondo Monetario ha sido muy explícito en explicar cómo se pasa desde una economía en que se fijan los precios y al fijarse los precios se van los incentivos a producir. Bolivia empieza a bajar su producción de gas. Al dejar de exportar gas o bajar su exportación de gas, empieza a recibir menos dólares, los dólares empiezan a escasear y al mismo tiempo Bolivia, con el objetivo de controlar los precios internos, decide fijar los precios, fija el precio de las gasolinas en menos de la mitad del precio de mercado, fija el precio de otros bienes, los alimentos, y entonces empieza a producir la escasez y fija el precio del tipo de cambio. Cuando en una economía la demanda es mayor que la oferta y los precios están fijados, lo que se produce es un mercado negro paralelo y eso es lo que está sucediendo en Bolivia. Se están agotando los recursos y a eso sumémosle que efectivamente han habido un par de eventos a nivel de mar en el puerto de Arica, que es donde Bolivia trae el petróleo, que tampoco le han permitido desembarcar el petróleo que tenía disponible y por lo tanto se ha generado esta escasez. Bueno, pero señora Lavé, ese panorama económico del que hablamos no solamente preocupa al FMI, sino también al ciudadano común que vive esa escasez de dólares, de bienes, de la pérdida de su poder adquisitivo. El presidente Arce lanzó un paquete de 11 medidas económicas, pero parece que no logra ser capaz de anclar las expectativas. ¿Por qué? Porque parte del paquete tiene que ver con vigilar los precios. No sirve de nada vigilar los precios cuando existen mercados paralelos. Es imposible frenar un mercado paralelo cuando lo que tenemos es una escasez de oferta. Cuando hay escasez de oferta, tal como lo recomienda el Fondo Monetario Internacional, hay que
permitir que los precios se ajusten y reflejen la verdadera escasez del producto. Ello, obviamente, sin descuidar las medidas de protección social necesarias, pero mientras el gobierno boliviano no acepte que debe ajustar su gasto fiscal, que debe liberar los precios y asumir los costos que ello significa, que debe liberar el tipo de cambio y devaluarlo, vamos a seguir con esta escasez en el mercado y los bolivianos seguirán sufriendo los problemas de escasez que están teniendo en este momento, además de alzas de precios que van por el mercado negro. Crisis sin un final claro a la vista. Muchas gracias a la economista Michelle Lavé por estos análisis. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Y en Nueva Delhi se celebra la Asamblea General Anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, conocida por sus siglas IATA. La organización estableció 3 prioridades fundamentales para el futuro de la aviación: mejorar la seguridad, hacer los vuelos más asequibles y avanzar hacia una aviación más sostenible. La organización recoge a más de 300 aerolíneas de todo el mundo. La industria del transporte aéreo se enfrenta actualmente a importantes obstáculos, principalmente debido a graves retrasos en la fabricación de aeronaves, problemas en la cadena de suministro y a una preocupante falta de progreso en el logro de los objetivos de sostenibilidad. También los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump amenazan con reducir el margen de ganancias de estas compañías. Y así llegamos nosotros al final de La Economía. A ustedes, en nombre de todo el equipo de noticias de Deutsche Welle, muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.